presento delante de ti. Te doy las gracias por tu palabra, te doy las gracias por los cánticos que se han cantado. Son una confirmación de lo que tú quieres hacer en tu pueblo, Padre. Padre, te pido que me ayudes con tu espíritu. Te presento mis 2 panes y 5 peces, Padre, para que tú nos multipliques y alimentes a esta multitud, Padre. Padre, abre los ojos de los ciegos. Padre, destapa los oídos de los sordos. Padre, haz caminar al que está cojo, Padre, para que pueda correr con diligencia hacia tu voluntad y hacia lo que tú quieres que nosotros hagamos, Padre, como pueblo. Te presento los corazones de mis hermanos, Padre. Tú los conoces, tú conoces cada necesidad, Padre. Te pido de que esta palabra cale hondo en sus corazones, Padre, como una espada de doble filo, Padre, y nos haga, Padre, volver a ti. Nos haga entender para que tú nos tienes aquí, Padre. En el nombre de tu Hijo amado te lo pido, Padre. Amén. Hermanos, les pido que busquen en sus Biblias el libro de Jonás, capítulo 2. Jonás, capítulo 2. Y todo aquel que pueda y pueda estar de pie. En reverencia al Señor. Jonás, capítulo 2. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz, pues me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus encrepadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije: he sido expulsado delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponía cercos para siempre. Pero tú sacaste la fosa de mi vida. Sacaste la fosa mi vida, oh Señor Dios mío. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé. Y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandonan. Pero yo, con voz de acción de gracia, te ofreceré sacrificios. Lo que prometí, pagaré. La salvación es del Señor. Entonces el Señor dio orden al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Amén. Pueden sentarse, hermano. Tal vez todos hemos escuchado y leído la historia de Jonás desde niños. Hoy me gustaría ir más allá de lo que hemos estudiado antes y poder entender el gran mensaje que hay para nosotros en estos tiempos. Lo primero que me quisiéramos, es ponernos en los zapatos de Jonás. Entender qué había en el corazón de Jonás y entender lo que él sentía. Así que trataré de ponerlos en contexto de lo que estaba sucediendo en la vida de Jonás. Jonás se encontraba en la época cerca del año 790 a.C. Para esta fecha el pueblo de Israel había sido disperso. En este tiempo fue el reino del norte. El reino del sur aún estaba en Jerusalén. Dios había dispersado el pueblo porque el pueblo no quiso arrepentirse de sus pecados.
ni quiso dejar la idolatría. En muchas ocasiones envió profetas para avisar lo que iba a suceder si no se arrepentían de lo que estaban haciendo. Dios le pedía que volvieran a sus caminos, pero como ya sabemos, los líderes y el pueblo no escucharon. Así que fueron dispersos. El norte fue disperso hacia Asiria y años más tarde el reino del sur fue disperso hacia Babilonia. La ciudad de Nínive fue una de las más importantes del reino asirio, ubicada cerca de Mesopotamia. Así que en esta tierra había muchos hebreos que se encontraban como esclavos, como botín de guerra y necesidad y muchos problemas. Jonás se encontraba en una región de Galilea que estaba situada al norte de Jerusalén. Si buscamos en la historia, podremos ver cómo era este pueblo de Nínive con sus enemigos. Hay relatos de que este pueblo sacaba la piel a sus enemigos y las utilizaba para forrar las columnas de la ciudad. Era un pueblo muy violento. Hay un libro que relata cómo era la vida en la ciudad para los exiliados. Este libro aparece en algunas Biblias. Este libro relata la historia de un hebreo en Nínive y todas las adversidades que pasaba él y sus hermanos. Era un hebreo de la tribu de Neftalí que vivía en Nínive por el exilio y relata cómo cada noche él salía a enterrar a todos los israelitas que habían matado ese día. Casi pierde la vida por este gesto de generosidad hacia sus hermanos. La vida era muy difícil para aquellos que eran extranjeros y esclavos de guerra. Los exiliados estaban en una tierra violenta a la cual no había temor de Dios, ya que no conocían a Dios. Pasaron hambre, pobreza y humillación. Ahora que tenemos un poco de contexto, podemos saber dónde se encontraba Jonás y lo que este hombre estaba viviendo y viendo en carne propia y lo que su corazón estaba sintiendo. Jonás estaba siendo testigo de todo lo que le estaba pasando a su pueblo por manos de las personas de Nínive. Por eso la reacción de Jonás. A Dios pedirle que fuera a dar un mensaje a ese pueblo. Jonás no podía entender cómo Dios le estaba pidiendo que le diera el mensaje de que se arrepintieran de su violencia para que Dios los perdonara. Jonás sabía que si ellos se arrepentían, Dios los iba a perdonar. Esto lo vemos en el capítulo 4, cuando Jonás le dice: mira, Señor, esto es lo que yo decía que iba a pasar. Aún cuando me encontraba en mi tierra. Por eso quise huir deprisa a Tarsis, pues yo sé que tú eres un Dios tierno y compasivo, que no te enojas fácilmente y es tanto tu amor que anuncias un castigo y luego te arrepientes. Por eso, Señor, te ruego que me quites la vida. Más me vale morir que seguir viviendo. Dios quería mostrar su poder y su misericordia a un pueblo que no lo conocía. Y a diferencia del reino del norte, Nínive sí se arrepintió y Dios tuvo misericordia de ellos. Ahora Jonás, antes de ir a Nínive y obedecer a Dios, Dios tuvo que trabajar en el corazón de Jonás. Jonás salió huyendo a Tarsis como si la cosa no fuera con él. Jonás no iba a entrar a una tierra en donde estaban matando a gente de su pueblo. Jonás no entendía lo que Dios le estaba pidiendo. Y es muy importante entender esto, hermanos, porque Jonás tomó una actitud egoísta. Jonás no pensó en el pueblo que estaba allí. Jonás no vio el impacto que esto podría tener a esta ciudad y para los hebreos que estaban allí. Jonás solo quiso huir de la presencia de Dios
para no escucharlo. Jonás no entendía el plan de Dios. Solo le importaba lo que él pensaba, y lo peor es que estos pensamientos fueron causados por el miedo que él sintió. Jonás no pudo ver más allá de su propio entendimiento. Jonás no entendía el evangelio de Dios. Es por eso que Dios tiene que enviarle una prueba para hacerle entender quién es Él y cómo es su corazón. Jonás escuchó la voz de Dios que le dijo: ve a Nínive, clama, predica, para que se arrepienten de su maldad. Jonás no quiso ir porque su corazón tuvo miedo, ira, rencor por Nínive. Él sabía lo que estaban haciendo con los hebreos del norte. Así que decidió coger un barco y huir a Tarsis. Decidió irse en contra de la voluntad de Dios. Quiso hacer juicio por él mismo. Hizo en su corazón que Dios los destruyera a todos los que estaban allí. Se olvidó de la palabra de Dios que dice: ama a tu prójimo, ama a tu Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Así que nuestro Padre tuvo que poner a Jonás en una situación difícil para hacerle entender de quién era su Dios y de quién venía la salvación. Nosotros no podemos decidir quién debe ser salvo y quién no. Nosotros no podemos decidir quién merece juicio o misericordia. Eso le toca a Él. Dios, nuestro Padre, se lo hace saber a Moisés. Y Pablo nos lo recuerda en el libro de Romanos, capítulo 9, versículos del 15 al 18. Pues Dios le dijo a Moisés: tendré misericordia de quien yo quiera, y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Pues las Escrituras cuentan que Dios le dijo a Faraón: te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Así que, como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Hermanos, les hago una pregunta. ¿Alguna vez han sentido como Jonás? En el capítulo 1 de este libro, Dios comienza a mostrarle a Jonás el poder que él tiene para salvar. Algo que ya se le había olvidado a Jonás. En el capítulo 1, en el versículo del 9 al 15, encontramos lo siguiente. Jonás le respondió: soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo, creador del mar y de la tierra. Entonces los hombres se asustaron mucho y le preguntaron: ¿qué es lo que has hecho? Pues sabían que estaba huyendo de la presencia del Señor, porque Jonás se lo había contado. Como la tormenta era cada vez más fuerte, le preguntaron a Jonás: ¿qué debemos hacer contigo para calmar el mar? Agárrame y écheme al mar, y la tormenta se calmará. Yo sé que esta terrible tormenta cayó sobre ustedes por culpa mía. Los marineros empezaron a remar con todas sus fuerzas con la esperanza de llegar a tierra firme, pero no lo lograron, porque el mar se ponía cada vez más violento y se volvía en contra de ellos. Entonces clamaron así al Señor: Señor, no nos hagas morir por quitarle la vida a este hombre. No nos culpes por matar a un inocente, porque tú eres el Señor y actúas como bien te parece. Así pues, agarraron a Jonás, lo lanzaron al mar y el mar se calmó. Al ver esto, sintieron mucho respeto por el Señor. Así que le ofrecieron un sacrificio e hicieron promesa al Señor. En medio de la falta de fe, en medio de la frustración, Dios le muestra a Jonás su poder. Jonás debe admitir a los que están en el barco a quién él le servía. Y al ver el poder de Dios, estas personas creyeron en Dios.
y se entregaron al Dios verdadero, hicieron promesa de seguirlo. Pero nuestro Padre no dejó el asunto ahí con Jonás. Dios llevó a Jonás al fondo, literalmente al fondo, para hacerle entender su poder. Así que Dios pone a Jonás dentro de un pez. Y dentro del pez, en la oscuridad, en la incertidumbre, Jonás entiende quién es Dios y reconoce de quién viene la salvación. Esa es la oración que leímos. Jonás tuvo que arrepentirse de su falta de fe, tuvo que reconocer quién realmente era Dios, quién lo estaba llamando y quién lo había salvado a él. Muchas veces nosotros actuamos de esa manera y se nos olvida el poder de nuestro Dios. Se nos olvida de dónde Él nos rescató. Se nos olvida quién creó todas las cosas. Se nos olvida quién tiene el control de nuestras vidas. Se nos olvida quién sostiene el mundo con sus manos. Se nos olvida de dónde viene la salvación. Se nos olvida su misericordia y se nos olvida para qué fuimos llamados. Y esto es lo que quiero que entiendan esta mañana, hermanos. Sin arrepentimiento no hay avivamiento. Pero voy a repetir. Sin arrepentimiento no hay avivamiento. Y vemos en la Biblia y observamos a cada profeta, Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, David, Ezequiel, Oseas, Jeremías, los discípulos, todos tuvieron que arrepentirse tal vez más de una vez. Jonás tuvo que arrepentirse para predicar a Nínive, porque habían cosas en su corazón que no estaban alineadas con la voluntad de Dios. Y cuando él se arrepintió y va a Nínive a predicar el evangelio, una ciudad completa se arrepiente y se entrega al Dios verdadero. Deja su camino de maldad y se vuelve al Dios altísimo. Toda una generación fue salva por el mensaje del evangelio. Y digo evangelio porque así comenzó su ministerio nuestro maestro. En Mateo 4, 17 nos dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces comenzaron a haber milagros, prodigios, sanaciones, liberaciones, y todos escuchaban la buena noticia. En otras versiones dice: vuélvanse a Dios, porque el reino de Dios está cerca. Y es que la buena noticia está en toda la Biblia. El evangelio fue pensado desde la eternidad y anunciado desde el principio. Dios envió a Noé a predicarle a las personas que se arrepintieran porque venía el diluvio y ellos no creyeron. Hermanos, si leemos toda la Biblia, la estudiamos y la escudriñamos, vamos a encontrar el mismo mensaje explicado de diferentes maneras, diferentes situaciones y diferentes escenarios. Así Pablo se lo enseña a los Gálatas. Así también Abraham creyó a Dios y Dios le tuvo esto en cuenta y lo reconoció como justo. Por lo tanto, ustedes deben saber que los verdaderos descendientes de Abraham son los que tienen fe. Las escrituras, viendo de antemano que también entre los no judíos iba Dios a reconocer como justos a los que tuvieran fe, había anunciado a Abraham esta buena noticia: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti, de manera que los que creen son bendecidos juntos con Abraham, que también creyó. El evangelio está en toda la Biblia. El evangelio es Dios revelando su amor, su gracia, su perdón a todo aquel que cree en Él y se arrepiente de sus pecados. Es Dios separando un pueblo para que anuncie esto a las naciones. Pero el pueblo decidió hacer las cosas a su manera. Esto es lo que debemos entender. Su Hijo pagó el precio por los pecados de aquellos que estuvieron antes de su muerte y también por aquellos que fueron después de su muerte.
En Cristo hay gracia, hay perdón. Jonás se arrepintió y fue a realizar el llamado que Dios le había hecho. Una generación de una ciudad completa fue salvada. Una generación de una ciudad completa escuchó el mensaje y se arrepintió de su manera de vivir y se alejó del pecado. Dice la palabra que desde el más grande hasta el más pequeño se arrepintió, ayunó y oró. Así nos lo confirman nuestros maestros en Mateo 12, versículos 40 al 41. Así como Jonás estuvo dentro del gran pez 3 días y 3 noches, así yo también, el Hijo del Hombre, estaré dentro de la tumba 3 días y 3 noches. En el juicio final, la gente de la ciudad de Nínive se levantará y hablará contra ustedes para que Dios los castigue. Porque esa gente sí cambió de vida cuando oyó el mensaje que le anunció Jonás. Pero ustedes oyen mi mensaje y no cambian, aunque yo soy más importante que Jonás. Hermanos, sin arrepentimiento no hay avivamiento. Y el arrepentimiento debe empezar por nosotros. Lo más interesante es que esta palabra no aparece en ninguna parte de la Biblia. Pero cuando el término avivamiento se utiliza de manera correcta, se refiere a una renovación, a una restauración espiritual, donde el pueblo de Dios experimenta un despertar en su fe, arrepentimiento y un retorno a Dios. Y esto, hermano, aparece en toda la Biblia. Salmos 85, 6. Por favor, vuelve a nosotros y danos vida de nuevo. Haz que tu pueblo se sienta feliz de ser tuyo. Habacuc 3, 2. Dios mío, yo sé bien todo lo que has hecho y por eso tiemblo en tu presencia. Déjanos ver en nuestros días tus grandes hechos de otros tiempos. Si te enojas con nosotros, no dejes de tenernos compasión. Segunda de Crónicas 7:14. Y si mi pueblo, que se identifica usando mi nombre, se humilla, ora, me busca y abandona su mala conducta, entonces yo los escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré el bienestar del país. Isaías 57:15. Porque esto es lo que dice el Altísimo, el que vive eternamente y tiene el nombre santo. Yo vivo en lo alto y santo, pero también vivo con el que tiene su espíritu abatido y humillado. Le daré nueva vida al espíritu humilde y reviviré al abatido. Ezequiel 37, del 5 al 6. Así dice el Señor Dios a estos huesos. Voy a hacer que entre en ustedes aliento de vida, para que tengan vida de nuevo. Les pondré ligamento, los cubriré con carne y piel. Pondré en ustedes un espíritu que les dará vida. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Hechos, capítulo 3, versículos del 19 al 20. Por lo tanto, cambien su manera de pensar y de vivir. Vuélvanse a Dios y Él les perdonará sus pecados. Entonces el Señor les mandará la época que Él ha predicho. Serán tiempos de alivio y de renovación. Les enviará al Mesías, a quien Él escogió, es decir, a Jesús. Hermanos, puedo seguir mencionando el versículo toda la mañana. Pero lo que quiero que vean es que cuando su pueblo se acerca más a Él y se humilla delante de Él, suceden cosas maravillosas. La oración de Jonás fue una de arrepentimiento. Jonás tuvo que recordar quién era Dios, de quién venía la salvación. Jonás tuvo que volver a experimentar lo que significaba ser salvo. Hermanos, el pueblo de Dios tiene mucho por qué arrepentirse. Nosotros tenemos mucho por qué arrepentirnos. Hemos desvirtuado la palabra de Dios.
Hemos cambiado la verdad absoluta de su palabra por muchas verdades que podemos manipular a nuestro agrado. Hemos creado un nuevo evangelio, donde ya el centro no es el creador, sino la creación. Un evangelio donde somos los dioses y por eso Dios debe estar a nuestro servicio, obedeciendo nuestros decretos, cumpliendo nuestros sueños, cumpliendo nuestros deseos. Este evangelio enseña que puedes alcanzar las cosas por tu propia fuerza si pones el empeño necesario. Hemos creado un evangelio con nuestras propias leyes y decretos que se ajustan a nuestros deseos, que va acorde con mis anhelos. Sin darnos cuenta, hemos vuelto a crear el becerro de oro, al cual le rendimos culto y pleitesía, en donde ya no importa lo que Él ha hecho por mí, sino solo importa lo que yo quiero de Él. Un evangelio sin sacrificios personales, un evangelio sin cruz, un evangelio sin dolor, un evangelio sin pruebas y tribulaciones, un evangelio que se amolda a mis deseos, un evangelio que no produce frutos de arrepentimientos, un evangelio donde somos nosotros mismos los que determinamos qué es bueno y qué es malo, un evangelio que se convierta al mundo y no el mundo al evangelio. Un evangelio que es más importante tener y acumular que lo que yo puedo dar y prestar a otros. Un evangelio donde reclamamos las riquezas del reino para mis deleites, mis deseos, y no para ayudar a la viuda, al huérfano y al necesitado. Un evangelio que divide en vez de unir. Un evangelio que lastima en vez de restaurar. Un evangelio que le exige al Creador lo que tiene que hacer para nosotros. Un evangelio que al único que debes obedecer es a ti mismo. Un evangelio que no habla del pecado para que nadie se sienta mal. Un evangelio que es más importante la transformación económica que la transformación del alma. Sin darnos cuenta, hemos abierto tantas puertas para buscar nuestros deseos y nos hemos alejado de la salvación. Y hemos alejado a otros de la salvación. Porque la salvación no se pierde. Somos nosotros los que nos alejamos del camino. Porque la salvación es Cristo y Él es eterno. Somos nosotros los que nos alejamos de la salvación cuando le damos la espalda a Cristo. Cambiamos la verdad de Dios, su palabra, por la ciencia humana. Por teorías que aún el hombre no ha podido confirmar. Dimos más importancia a las teorías que a la verdad de Dios. Convertimos las teorías en verdades. Sin darnos cuenta, nos fueron alejando de su palabra. Sin darnos cuenta, nosotros comenzamos a crear más teorías y las afirmamos como verdades. Comenzamos a crear muchas verdades basadas en teoría y nos alejamos de la única verdad. Comenzamos a defender a diferentes verdades por encima de la única verdad. Sin darnos cuenta, poco a poco caímos en la mentira del enemigo, el cual nos entretuvo y nos alejó de la palabra de Dios. La palabra no se nos dio para refutarla o cambiarla a nuestro gusto. La palabra se nos dio para creer en ella y ponerla en práctica, como lo hizo la palabra cuando se hizo carne. Hermanos, debemos de dejar de tener los deseos del mundo. Debemos de dejar de tener los sueños del mundo. Debemos de dejar de querer ser como el mundo. Y no estoy hablando de que no tengas sueños, deseos y anhelos. Lo que te quiero decir es que no sean los sueños, deseos y anhelos del mundo. Es que no vayas a la universidad para tener una profesión y hacerte rico sin importar a cuántas personas lastimas en el camino. Es que vayas a la universidad para que tu profesión glorifique el nombre de nuestro Creador. No es abrir un negocio para tener dinero, sino tener un negocio para bendecir a otros y glorificar el nombre de nuestro Creador. Es que pongas esos sueños, esos deseos y esos anhelos a la disposición de Él, para que Él te guíe por el camino correcto.
sabiendo que los sueños de Él, los deseos de Él y el anhelo de Él son más grandes que los tuyos. Hermanos, debemos de volver a Dios. Buscarlo como lo buscábamos al principio. Debemos comenzar a ser guiados por su Espíritu. Debemos reconocer quiénes somos y para qué fuimos llamados. Tú fuiste llamado a ser una nación santa. Una nación de sacerdotes a servicio del Rey. Para predicar las maravillas de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz. Esto está en toda la Biblia, hermanos, de principio a fin. Éxodo 19:6. Y ustedes serán un reino de sacerdotes, una nación santa. Eso les dirás a los israelitas. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Porque ustedes son un pueblo escogido, sacerdotes a servicio del Rey, una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Apocalipsis 1:6. Ha hecho de nosotros un reino y nos hizo sacerdotes que sirven a Dios su Padre. A Él sea el poder, la gloria, por siempre. Amén. Fuiste llamado a ser parte de su plan redentor. El Rey nos llamó. Y esto no es cualquier cosa, hermanos. Esto nos pone en una posición de responsabilidad y compromiso. La palabra nos enseña en el libro de Levíticos, capítulo 6, que Dios era quien encendía la llama en el altar dentro del tabernáculo. Y el sacerdote debía mantener esa llama encendida cada día. Si algún sacerdote intentaba encender esa llama con fuego extraño, él mismo moría, como le pasó a los hijos de Aarón. Así nos los enseñan los apóstoles. Pedro nos recuerda, y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Pablo le dice a los romanos: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas, a cambiarle la manera de pensar a ustedes. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Pablo a los Corintios le dice: ustedes deberían saber que son el templo de Dios y el Espíritu de Dios vive en ustedes. Aquel que destruya el templo de Dios será destruido por Dios. El templo de Dios es santo, por eso ustedes también son santos. Hermanos, ustedes son ahora el templo de Dios vivo y sus corazones son el altar de sacrificio. Dios es quien enciende la llama en nuestros corazones, pero es responsabilidad de nosotros mantener esa llama encendida, buscando su presencia continuamente, sacando tiempo para estar a solas con Él, estudiando y escudriñando su palabra, sacando tiempo para orar. No intentemos encender esa llama con cosas que no son de Él, que no provienen de Él. Eso nos llevará a la muerte espiritual. Llenémonos de su presencia cada día para que ese fuego se mantenga encendido en nosotros
y la luz del Evangelio brille donde quiera que Dios nos ponga. Jonás era un hombre de Dios. Jonás tenía una relación con Dios. Jonás conocía al Dios verdadero, pero Dios quería mostrarle su corazón. Dios quería enseñarnos a nosotros su corazón. Jonás debía recordar quién era Dios. Jonás debía recordar las maravillas que él hizo en su pueblo. Dios quería que Jonás entendiera de quién viene la salvación. La salvación no viene por lo que yo hago o practico. La salvación viene por gracia, un favor inmerecido, un perdón que no merecemos. Pero a Él le place darlo a aquellos que se arrepienten y se vuelven a Él. Nosotros también debemos recordar estas cosas, hermanos. No podemos olvidar el maravilloso poder que tiene nuestro Padre para perdonar, salvar, transformar y restaurar. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. La salvación no llegará a la vida de una persona por lo que tú y yo hagamos o intentemos hacer. La salvación llegará por su poder. Pero lo más hermoso es que Él quiere usarte para derramar ese poder en ti. Jonás luego coró, es soltado por el pez. Se dirige a Nínive y predica el mensaje de salvación. Arrepiéntanse de sus pecados porque el reino de Dios se acerca. Una generación de una ciudad completa creyó en el mensaje y se arrepintió. Eso trajo un avivamiento y bendición a la ciudad, trayendo paz a la ciudad y paz a los oprimidos. Hermanos, no podemos estar huyendo de nuestras responsabilidades como hijos del Dios Altísimo. Como sacerdotes del Rey que viene, debemos estar comprometidos con su palabra y con su llamado. Nuestro Padre desea encender la llama de su Espíritu en nosotros para hacer maravillas en medio de su pueblo y glorificar su nombre y que todo el mundo reconozca como el Dios vivo y verdadero. Pero para eso debemos ir a Él con un corazón contrito y humillado y reconocer nuestras faltas. Y Él encenderá la llama en nuestros corazones y nos mostrará su poder. Mientras mantengamos esa llama encendida en nuestros corazones, seremos testigos de sus maravillas aquí, allá y en todo lugar. No limitemos su poder a lo que nosotros podamos hacer. No limitemos su poder a nuestras estrategias, sino que hagamos crecer nuestra fe creyendo que Él puede hacer lo que puede hacer porque Él tiene el poder de salvar. Solo necesitamos ser llenos de su Espíritu y Él hará cosas maravillosas. En el último capítulo de este libro, Jonás le pide a Dios que le quite la vida, porque Dios había hecho lo que Él sabía que Él podía hacer. Nuestro Creador le responde: ¿acaso yo no tendré misericordia de aquellos que no saben lo que es su derecha y lo que es su izquierda? En otras palabras le dijo: ¿acaso yo no tendré misericordia por aquellos que realmente no saben lo que es el bien y lo que realmente es el mal? ¿Acaso yo no tendré misericordia por aquellos que no conocen la verdad? Hermanos, nosotros no somos muy diferentes a Jonás. Nosotros no somos mejores que Jonás. Nosotros hemos evadido nuestra responsabilidad con aquel que nos llamó en muchas ocasiones. Nosotros no hemos mantenido la llama encendida en nuestros corazones, buscando su presencia cada día. Nosotros no vivimos en un tiempo diferente al de Jonás. En nuestros tiempos ya está aumentando la violencia. Ya somos perseguidos. Muchos de los que seguían la verdad se han apartado de ella. Y se levanta una generación que no conoce la verdad. Allá afuera hay una generación que necesita conocer la verdad. Allá afuera hay gente que necesita regresar a la verdad. Es por eso que hago un llamado esta mañana, para que elevemos una oración de arrepentimiento como lo hizo Jonás.
Que reconozcamos el poder de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Y que reconozcamos que la salvación solo proviene de Él. Para que Él encienda la llama en nuestros corazones. Y podamos ser luz a las naciones. Así que los invito a estar de pie todo aquel que quiera unirse a esta oración. Yo la voy a hacer. No se preocupen, no tienen que orar. Padre, venimos delante de ti, esta vez como pueblo, esta vez reconociendo tu grandeza, reconociendo que tú eres el Dios altísimo, reconociendo que tú eres el creador del cielo y de la tierra y del mar, reconociendo que de ti viene la salvación. Padre, venimos delante de ti, Padre, reconociendo que hemos evadido a veces, o muchas veces, nuestra responsabilidad, Padre. Reconociendo que no te buscamos todos los días, Padre. Reconociendo que hemos dejado que esa llama que tú una vez encendiste en nuestros corazones menguara. Te pedimos hoy, Padre, que tú enciendas esa llama de nuevo, Padre, en nosotros. Que tú enciendas tu fuego, Padre, en nuestros corazones, Padre. Para nosotros poder entender tus maravillas, para poder entender tus milagros y saber que tú eres un Dios vivo, que aún puedes hacer los milagros y puedes hacer las maravillas en medio de tu pueblo. Que tú eres un Dios grande y poderoso y quieres revelarnos tu poder a tu pueblo, Padre. Para eso tú nos llamaste, Padre. Padre, que las naciones no vean que tú nos sacaste del desierto, Padre, para dejarnos morir. Sino que las naciones vean que tú andas con nosotros, Padre. Que las naciones vean que tú eres verdad, que tú eres una realidad y que tú estás vivo, Padre. Y que deseas unir a las naciones a tu pueblo, Padre. Porque eso es el Evangelio, Padre. Porque eso es tu palabra, ese es tu deseo desde el principio, Padre. Y es tanto tu deseo que enviaste a tu único Hijo, Padre, a pagar el precio por aquellos que se arrepientan, Padre. Por aquellos que decidan seguirte, Padre. Por aquellos que decidan poner tu fe en Él, Padre. Padre, ayúdanos a entender para qué fuimos llamados. Ayúdanos a ser santos como Él fue santo, Padre. Ayúdanos a poder dar la palabra como Él la daba, Padre, sin miedo. Ayúdanos a poder clamar tu palabra donde quiera que tú nos pongas, Padre, sin miedo. Ayúdanos a entender cuál es la razón por la cual estamos aquí. Ayúdanos a entender cuál es el propósito que tú tienes con tu pueblo, Padre. Y podamos alinear tu corazón, nuestro corazón con el tuyo, Padre. Podamos entender tus maravillas y las grandes cosas que tú quieres hacer. Tú quieres derramar de tu espíritu, de tu poder en medio de nosotros, Padre. Ayúdanos a creer esto, Padre. Ayúdanos a entender, Padre. Padre, que salgamos de aquí y no seamos los mismos. Que esta semana podamos buscar tu rostro, podamos buscar, Padre, tu presencia cada día y poder ser llenas de ella, Padre, para poder impactar este mundo que tanto lo necesita, Padre. Un mundo que se llena de violencia, Padre, un mundo que se olvida de ti. Padre, que tu pueblo no se olvide de ti, que tu pueblo no se olvide de tu poder, que tu pueblo no se olvide de las maravillas que tú has hecho y quieres hacer en medio de nosotros, Padre, no importando el tiempo, porque tú estás en el pasado, en el presente y en el futuro. Y tú quieres hacerlo todo en cualquier tiempo, Padre. Que podamos entender que el Rey regresa pronto. Que podamos entender y tener, Padre, la diligencia de que tu Rey viene pronto y que nos preparemos para recibir al Rey. Que llenemos nuestros corazones con tu presencia y con tu espíritu, Padre. Que llenemos, Padre, nuestras lámparas de aceite y no nos coja dormido el Rey, Padre. Que podamos entender que viene un Rey. Ya el Mesías vino. Ahora viene un Rey a reinar en el mundo.
Y tú nos has llamado a ser parte de ese reino. Tú nos has llamado a ser parte de tu gloria, Padre. Y eso no es cualquier cosa. Eso es mejor que cualquier cosa que el mundo me puede ofrecer. Eso es mejor que cualquier cosa que yo pueda alcanzar en este mundo. Tú nos diste algo preciado, algo que a veces no valoramos, Padre. Ayúdanos a saber el peso de lo que tú nos has entregado, Padre. Ayúdanos a entender la responsabilidad que tú nos has entregado, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, yo te lo pido, Padre. Amén.